La alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dice que en Venezuela hay violaciones graves a los derechos humanos y a los derechos sociales. Culpa al gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno rechaza este informe. Claudia Rebasa nos tiene más detalles, ya está con nosotros en vivo. Estaba leyendo un pequeño resumen que tenemos en las cuentas de CNN en español. Claudia, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, violación a los derechos humanos, violencia sexual a las mujeres y unas formas de tortura de verdad sumamente preocupantes. Háblanos un poco del comunicado. Hola Alejandra, buenos días amigos del Café. Así a los puntos que tú mencionas, Alejandra, se suman las instituciones básicas, por ejemplo, y la ley han sido profundamente deterioradas, dice este informe. También el ejercicio de la libertad de opinión y la expresión y el deseo de participar en la vida pública traen un riesgo de represión, dice este informe. Los servicios básicos para la población, como por ejemplo transporte, salud, han colapsado. Y también se habla de las repercusiones en la economía de las últimas sanciones contra Venezuela. Un informe de 18 páginas, 13 recomendaciones urgentes. Y es por esto que la alta comisionada este viernes por la mañana dio este informe al Consejo de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo presentó y luego muchos de estos miembros están dando su opinión. Veamos qué dijo Michelle Bachelet más temprano, Alejandra. Como deja claro nuestro informe, las instituciones esenciales y el Estado de Derecho en Venezuela se han visto profundamente erosionados. El ejercicio de la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión y el derecho a participar en la vida pública conllevan un riesgo de represalias y represión. Nuestro informe señala los ataques contra opositores y defensores de derechos humanos, reales o aparentes, que van desde amenazas y campañas de desprestigio hasta de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas. Algunas de las cifras que menciona este informe dicen que, por ejemplo, hasta mayo del 2019 todavía tienen el registro de más de 790 personas detenidas arbitrariamente. Y el informe continúa en el caso de las instituciones. Dice, por ejemplo, desde el 2016, Alejandra, el gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno. Ahora, Michelle Bachelet también conversó con periodistas luego de esa presentación oficial, cuando se le preguntó si es que le había dado un cronograma, si es que estábamos hablando de algún tiempo para que el gobierno pueda responder a estas críticas. Bachelet dijo que son numerosas recomendaciones urgentes. Ellos esperan estar en trabajo continuo con el gobierno venezolano para poder trabajar en estas recomendaciones, pero no dio un plazo límite. Alejandra. Lo mencionado en este informe no sorprende a las personas que han estudiado lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años. Sin embargo, sí sorprende a algunas personas que han criticado la gestión de Michelle Bachelet como alta comisionada de los derechos humanos. ¿Podríamos hablar un poco sobre esto? Ha sido una crítica constante. Hay que recordar también que dentro de este consejo hay posiciones como la posición de Cuba, por ejemplo, quien exactamente en este consejo, luego que Michelle Bachelet tomó la palabra, Cuba dijo que ellos tomaban con mucha cautela este informe, que temían que una institución como la que dirige Bachelet en este momento pueda ser utilizada con fines para propaganda política. Han sido críticas, pero por otro lado han habido varios miembros que han apoyado abiertamente las palabras de Bachelet en este consejo. Uruguay, Paraguay, España, Alemania, todos ellos han recibido una copia y han estado dando sus opiniones. En lo que sí hay consenso es que hay una necesidad de conversar con el gobierno y el gobierno tiene que modificar
muchas de sus acciones, puesto que los más vulnerables en este momento es la población venezolana, y la crisis puede llegar a un nuevo grado en donde es totalmente incontrolable. Alejandra. Y más aún cuando menciona lo que ha ocurrido debido a la falta de energía, que fue algo que reportamos aquí, y la ausencia de medicamentos vitales en el país. Gracias por acompañarnos, Claudia. Nos vamos ahora a Venezuela con mi compañero Jorge Luis Pérez Valeri desde Caracas para conocer cuáles han sido las reacciones en Venezuela ante este comunicado y ante este reporte que para muchísimas personas, Jorge Luis, aprovecho para saludarte, no le sorprende lo que dice, pero como le mencionaba Claudia, sí le sorprende que haya sido tan una crítica tan grande, ¿no?, hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Efectivamente, Alejandra, buenos días para ti, para la audiencia. Pues había mucho recelo por parte de algunos voceros de la oposición política de cara a lo que pudiese ser la postura de Michelle Bachelet en torno a la crisis de Venezuela, pero el día de ayer pues han salido a decir que pues ese informe se ajusta a la situación que ellos han venido denunciando. Precisamente Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, reconoció como presidente interino por más de 50 países, catalogaba como un triunfo la publicación de este informe porque precisamente decía que esas son partes de las denuncias y de las quejas que ellos mantienen sobre la situación de Venezuela y por la cual están llevando esa lucha política en la que buscan la salida de Nicolás Maduro y de su gobierno del poder. Reacciones inmediatas de parte de voceros del gobierno de Nicolás Maduro no ha habido, pero sí hay una postura ya del gobierno venezolano que se publicó a la par de este informe. En esa postura el gobierno presenta unas 70 objeciones de los 83 párrafos en los que el alto comisionado de las Naciones Unidas desglosa la situación del país. Dice que la metodología que se aplicó no fue la apropiada, que la mayoría de las entrevistas, según el gobierno de Venezuela, se llevaron a cabo fuera del país y no dentro. Dice además el gobierno de Nicolás Maduro que no incluye este informe lo que ellos consideran son avances en materia de derechos humanos por parte de la revolución bolivariana y pide además al alto comisionado de las Naciones Unidas modificar estas aseveraciones que considera son errores, por ejemplo, apuntando hacia lo que son cifras sobre la cantidad de población migrante que el gobierno de Venezuela considera es exagerado el número que allí se plasma. También en referencia, por ejemplo, al sector de alimentación, sale el gobierno de Nicolás Maduro en este informe a defender sus planes de gobierno, incluidos, por ejemplo, el de los llamados CLAP, estas cajas de alimentación que se reparten en los sectores vulnerables, en los que ellos dicen sí están atendiendo y solventando la situación alimentaria en el país, pero que pues para el alto comisionado de las Naciones Unidas, el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, pues ha representado a su juicio una vulneración del derecho a la alimentación de los venezolanos. Alejandra. Jorge Luis, hablando de este informe y de las entrevistas que realizaron, sin embargo, tuvimos la oportunidad de ver durante este viaje a personas muy reconocidas dentro de este problema de Venezuela, hablando con los comisionados de los derechos humanos. Entre ellos estaba también el periodista Luis Carlos, ¿no fue así? Pues este informe está mostrando parte de la situación que afrontan, por ejemplo, personas como las que mencionas, como Luis Carlos, personas activistas en redes sociales que han, de cierto modo, sido procesadas por la justicia venezolana, por la justicia que, pues, en este mismo informe se considera está parcializada hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Habla de detenciones a activistas de derechos humanos, a activistas en redes sociales, entre ellos el que comentas. Un dato importante que mencionar, Alejandra, y que tiene que ver con las reacciones que se van a generar el día de hoy, tiene que ver justamente con la agenda, y es que hoy es 5 de julio y se está previsto eventos importantes en ambas partes, tanto en el gobierno como en la oposición de Venezuela. Va a haber sesiones solemnes en el Palacio Federal Legislativo, donde funciona la Asamblea Nacional que controla Juan Guaidó, pero donde también funciona la Asamblea Nacional Constituyente que dirige Diosdado Cabello. Está previsto para esta mañana que ambos realicen una sesión en conmemoración del Día de la Independencia en Venezuela, que es hoy, y pues posiblemente va a haber reacciones respecto a lo que es este informe, y además luego de estas sesiones en el Palacio Federal Legislativo van a haber actividades de calle, marchas por parte de la oposición hacia la Dirección de Contrainteligencia Militar en contra de la tortura, así lo han dicho, pero también va a haber un desfile militar por parte del gobierno de Nicolás Maduro en el Fuerte Tiuna, el principal fuerte
fuerte militar del país aquí en Caracas, en donde pues se conmemorará también el Día de la Independencia y se esperan todavía, Alejandra, reacciones de cara a lo que ha sido este amplio y contundente informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Que salió ayer, este pasado jueves por la tarde. Gracias por acompañarnos, Jorge Luis. Estaremos pendientes. Jorge Luis Pérez Valeri en vivo desde Caracas, Venezuela. Y con esto hacemos una breve pausa y al volver, en Café CNN, con solo 23 años acumuló una gran cantidad de dinero en España, producto de formas de delito moderno. Un duro informe sobre Venezuela fue publicado por la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. En él se habla de graves violaciones a los derechos humanos en el país, incluidos los derechos a la alimentación y también a la salud. Cuestiona la situación de los derechos civiles y políticos y el desempeño de la justicia. El gobierno de Nicolás Maduro reaccionó a este informe rechazándolo. Vamos a hablar con nuestro compañero Jorge Luis Pérez Valeri, que tiene las reacciones a este informe. Buenos días, Jorge. ¿Qué fue lo que dijo el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro? Muy buenos días, Jennifer, para ti y para toda la audiencia. Pues digamos que hasta la hora algún vocero del gobierno de Nicolás Maduro no se ha pronunciado directamente al respecto, pero sí hubo un documento que se adjuntó con este informe de las Naciones Unidas en el que el gobierno de Venezuela está presentando 70 objeciones a este informe que cabe destacar. El informe es de 83 párrafos. El gobierno de Venezuela está presentando 70 párrafos con objeciones a todo lo que se dijo en ese documento. Dice el gobierno de Venezuela que la metodología no fue la adecuada, que las entrevistas que se llevaron a cabo no incluían a la mayoría de las personas que viven dentro de Venezuela, sino fuera del país. Asegura además que el alto comisionado de los derechos humanos para las Naciones Unidas, que representa a Michelle Bachelet, está obviando, según el gobierno de Nicolás Maduro, los avances en materia de derechos humanos por parte de la revolución bolivariana, y dice que es un informe que está parcializado, que no ha sido objetivo, y pedía precisamente entonces que se llevaran a cabo las correcciones antes de ser publicado. ¿Qué ha dicho la otra parte del espectro político aquí en Venezuela? La oposición, liderada por Juan Guaidó, desde la Asamblea Nacional, calificó en horas de la noche de ayer como un triunfo esta publicación, pese, digamos, a algunos cuestionamientos que tenían algunos voceros opositores sobre el papel que estaba jugando Michelle Bachelet en torno a la crisis venezolana. Recordemos, pues hubo algunos voceros políticos que consideraban que quizás su actuación no era lo suficientemente contundente de cara a la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, pero pues ahora, digamos, su mayor representante, el mayor representante de la oposición en este momento, Juan Guaidó, ha dicho en un mensaje en redes sociales en la noche de ayer, de este jueves, que lo consideraba un triunfo. Jennifer, pues es parte de la reacción que se está viviendo y que se puede seguir viviendo durante este día. Pues a pesar de lo que dicen ahí en Venezuela, de que es un reporte parcializado, lo cierto es que en este reporte se incluyen más de 550 entrevistas y 150 reuniones con partes interesadas, entre ellas las del gobierno de Nicolás Maduro. Por eso vamos a preguntar a nuestra compañera Claudia Rebasa. Ya vuelvo contigo, Jorge. ¿Qué más dice este informe, Claudia? ¿Cuáles son los puntos a resaltar en él? Hola, muy buenos días, Jennifer. Jorge, así es, un contundente informe. Déjame leerte una parte en donde este informe de 18 páginas con 13 conclusiones y recomendaciones para que el gobierno de Nicolás Maduro las siga urgentemente, dice, desde el 2016 el gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno, un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático. Y el informe continúa, y esta mañana ha sido la propia Michelle Bachelet la que ha empezado este consejo de este grupo de las Naciones Unidas y presentó sus descubrimientos en este informe. Escuchemos lo que dijo más temprano. Como deja claro nuestro informe, las instituciones esenciales y el Estado de Derecho en Venezuela se han visto profundamente erosionados. El ejercicio de la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión y el derecho a participar en la vida pública conllevan un riesgo de represalias y represión.
Nuestro informe señala los ataques contra opositores y defensores de derechos humanos, reales o aparentes, que van desde amenazas y campañas de desprestigio hasta de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas. Y es que Michelle Bachelet se explicó el caso de las detenciones arbitrarias, el caso de torturas, el caso de la libertad de expresión. Y es que ella tomó la palabra, tuvo un discurso de aproximadamente 10 minutos y cada miembro, diferentes países han ido dando su opinión en este reporte. Países como Uruguay, Paraguay, España, Cuba tomaron el micrófono. España, por ejemplo, se refirió a su preocupación por el tema de la libertad de expresión. En el caso de la postura cubana, obviamente ellos se refirieron a el riesgo de utilizar esta institución como una institución para propaganda política, algo que los miembros rechazaron. Y es que este informe tiene 18 páginas, como ya lo hemos comentado, 13 recomendaciones urgentes. También trata el tema de la crisis migratoria en los diferentes países en Sudamérica, y Michelle Bachelet ha sido clara y espera que estas recomendaciones sean seguidas urgentemente por el gobierno de Maduro. Jennifer, Jorge. Un informe demoledor, Claudia. Vamos a estar analizándolo en contados minutos. Gracias por ese reporte. Te despido a ti. Voy a volver con Jorge Luis Pérez Valeri, porque Jorge, la publicación de este informe coincide con la conmemoración del Día de la Independencia ahí en Venezuela. ¿Qué se espera para hoy? ¿Crees que esto puede ser combustible para que la gente salga a las calles a manifestarse? Puede ser combustible, Jennifer, precisamente para, digamos, varios de los eventos que están programados, tanto en la oposición como en el gobierno de Nicolás Maduro. Para el día de hoy se conmemoran 208 años de la independencia de Venezuela del Imperio Español, y pues tanto la oposición como el gobierno tienen, digamos, sus agendas. Desde el Parlamento que lidera Juan Guaidó se espera una sesión solemne para conmemorar esta fecha, pero también se tiene previsto una marcha hacia la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar, este órgano castrense, este órgano de las Fuerzas Armadas, donde, recordemos, en días pasados estaba detenido el capitán de corbeta Rafael Acosta, quien murió bajo custodia del gobierno de Venezuela y bajo denuncias tanto de la oposición como de abogados y familiares de que habría sido torturado, y en medio de las investigaciones que precisamente abrió el Ministerio Público, deteniendo al menos 2 funcionarios, implicándolos en un homicidio hacia este capitán, homicidio que ha calificado como preterintencional, es decir, un homicidio que no fue una agresión que no buscó el asesinato del capitán, sino agresiones que luego conllevaron a su muerte. Esa es la postura del gobierno respecto a ese caso. Por el lado del gobierno, para la agenda del día de hoy también está prevista una sesión solemne justamente en el Palacio Federal Legislativo, donde también sesiona la oposición, pero pues liderada por Diosdado Cabello, en conmemoración de los 208 años de la independencia, y el chavismo por su parte también está pidiendo a sus seguidores que acudan hacia el Paseo de los Próceres. Esto es, digamos, parte del complejo militar Fuerte Tiuna, la principal instalación militar del país, que se ubica aquí en Caracas, donde se va a realizar un desfile. Pues se prevé que pueda asistir parte del alto mando de gobierno, del gobierno de Nicolás Maduro, pero pues digamos que el gobierno todavía no adelanta del todo cuál va a ser su programa, pero esos son por ahora los 2 eventos centrales. Jorge, estábamos viendo precisamente las imágenes de este muchacho, este adolescente que estaba manifestándose ahí en Venezuela y que perdió su vista. En el informe precisamente se habla de la represión a las manifestaciones, del uso excesivo de la fuerza por parte de órganos del Estado. Y a propósito, pues el fiscal Tarek William Saab anunció la imputación de 2 policías presuntamente involucrados, en este caso de este muchacho. ¿Qué fue lo que dijo el fiscal? Sí, lo dijo a través de sus redes sociales y le está imputando a estos 2 oficiales. Estos son miembros de la policía del estado Táchira, en el suroccidente del país, implicados en las agresiones contra este adolescente y otros adolescentes también que se encontraban en ese lugar. Pero pues el caso más notable es el de estas agresiones que recibió en el rostro y que le hicieron perder la vista. Esa imagen que ha dado la vuelta, digamos, al mundo en medio de esa manifestación y en medio de los cuestionamientos que está viviendo el país sobre su situación de derechos humanos. Lo que dijo el fiscal es que le está imputando homicidio calificado con alevosía y
motivos sutiles en grados de frustración, uso indebido de arma orgánica y trato cruel. Una reacción, Jennifer, que se produce justo cuando se publicó este informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que además, cabe destacar, también señala al fiscal general como responsable de no haber tomado las medidas correspondientes en cuanto a la situación de la vulneración de derechos humanos en Venezuela. Jennifer. Es que es una fuerte crítica a la no división de poderes ahí en Venezuela. Gracias, Jorge Luis, por ese reporte. Muy pendientes de lo que pase en Caracas. Nosotros vamos a seguir aquí hablando sobre el informe con Alfredo Romero, el expresidente de la ONG Foro Penal. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Un informe muy esperado, muy demoledor, que reúne bajo el paraguas de la ONU lo que se ha venido denunciando a través de diferentes medios y no solo de comunicación, voy a decir acá. La pregunta es ahora qué viene, qué pasa con este informe. Bueno, primero lo lamentable es que el gobierno no ha, digamos, reconocido estas recomendaciones o reconocido el informe como tal, a pesar de que efectivamente lo dijo que lo iba a hacer, ¿no? ¿Qué viene ahora? Bueno, lamentablemente también las consecuencias del derecho, digamos, internacional o de estos informes de organismos internacionales no tienen efectos directos o prácticos en la solución del problema. Lo que ocurre es que es la primera vez que un informe de este tipo ocurre luego de una visita en este caso de la representante o del representante, en el caso anterior de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Y esto va a servir como un soporte importante para no solo para el futuro, sino incluso hay un tema fundamental que es la investigación que se lleva a cabo ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional que se encuentra pues en La Haya. Hay que recordar que en el año 2018 la fiscal Fatou Bensouda de este Tribunal Penal Internacional abrió preliminarmente una investigación en relación con Venezuela, precisamente por las denuncias de violación sistemática a los derechos humanos y concretamente en temas como detenciones arbitrarias con motivos políticos, torturas, etcétera. ¿Qué ocurre? Que este informe definitivamente va a servir como una evidencia clara, un soporte claro para cualquier futura investigación que se abra ya formalmente, por ejemplo, en el Tribunal Penal Internacional. Con esto me está diciendo que este reporte puede funcionar más para términos jurídicos a nivel internacional ante la Corte Penal Internacional, más que como algo que pueda ser de herramienta para el mismo cuestionado gobierno de Nicolás Maduro, porque ahí se hacen unas recomendaciones. ¿No ve con ojos optimistas que se sigan estas recomendaciones ahí en Venezuela? Bueno, en el tema que nosotros llevamos, que es precisamente los derechos civiles y políticos, quiero decir, la ONG que represento, Foro Penal, y concretamente el tema de los presos políticos, de la represión política, siempre he dicho que la represión política es el mayor capital que tiene en este caso el gobierno para precisamente mantener el control monopólico del poder. Yo veo difícil que eso cambie, porque precisamente es una herramienta muy importante. Ahora bien, el informe aclara, digamos, especifica ante el mundo la situación que ya ha venido denunciándose en diferentes instancias y por diferentes instancias y particularmente por ONG y particularmente por diferentes personas en Venezuela. Ahora bien, que el gobierno se le hace un poco difícil no reconocer esta situación cuando el propio gobierno fue el que dijo que había invitado a Michelle Bachelet y que había dicho que de alguna manera iba a tomar las guías o las recomendaciones que ella diera. Sin embargo, en este momento ha dicho que no y rechaza de alguna forma ese informe. Entonces, desde el punto de vista interno, veo difícil que se siga y que realmente se vaya a cumplir con estas recomendaciones, pero la presión internacional de alguna manera existe y le cae al gobierno de una manera importante, ¿no? Sí, Alfredo, la presión internacional realmente la estamos viendo hace varios meses. Hemos visto precisamente apoyos por parte de algunos gobiernos, entre ellos el colombiano, a este informe. Y también hemos visto ya algunos rechazos, por ejemplo el de Cuba, que denunció que esto era un tema de soberanía nacional, que no podía realizarse un informe de tal categoría. ¿Cómo evitar que este reporte no caiga en lo que ya ha caído la dinámica internacional respecto a la crisis venezolana?
Bueno, como decía anteriormente, lamentablemente siempre cuando este tipo de informes aparecen, opiniones en cuanto a violación a los derechos humanos, tanto para Cuba como para Venezuela, como para países como Rusia, que también son violadores de derechos humanos, siempre va a haber esa reacción, ¿no? Pero eso no evita el hecho de que haya quedado claro que la mayor jerarca o la institución con mayor jerarquía en términos de derechos humanos del mundo haya establecido esto y que el mundo entero tenga que reconocer por parte de esta oficina lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero más allá de eso, no se trata de un informe que aparece de la nada, se trata de un informe que aparece luego de una visita de la alta comisionada donde precisamente tuvo reuniones con el gobierno y fue invitada, fue aceptada por el gobierno y fue aceptada por su credibilidad que el gobierno expresó incluso públicamente cuando ella vino. Entonces ahora le cuesta mucho decir que no simplemente, a pesar de que ya lo digo, pero le cuesta mucho ser creíble en cuanto a que no reconoce esto y que de alguna manera este informe es otra más, como lo ha dicho, agresión hacia la soberanía venezolana, ¿no? Sea como sea, estamos hablando de la ONU que le da legitimidad y fortaleza a las denuncias que ya se han venido realizando a través de diferentes instancias. Gracias, Alfredo Romero, de Foro Penal, la ONG que trabaja ahí en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, siempre a la orden. Con esto vamos a hacer una pausa, pero al regresar...